A ver, efectivamente, primero, un procesador de textos, ¿sí? Viene a ser una herramienta con la cual nosotros podemos trabajar diferentes tipos de documentos. Ojo, estamos hablando de documentos. No se vayan a equivocar, por ejemplo, con Excel, con PowerPoint, Project, entre otros. Cada una de estas herramientas tiene funciones diferentes. Excel, hojas de cálculo. PowerPoint, presentaciones. ¿Sí? Entonces son herramientas totalmente diferentes que pertenecen a una familia diferente. Entonces, procesadores de textos, cuando hablamos de procesadores de textos, hablamos de edición de documentos, en el cual, por ejemplo, podemos establecer alineaciones, justificaciones, tamaños de letras, tipos de fuentes, colores. Incluso podemos trabajar imágenes y en caso, por ejemplo, de Word, podemos trabajar estilos. Entonces, todas estas características ya vienen a ser propias, ojo, de un procesador de textos. Ahora, se pregunta, Excel tiene fuentes, tiene tamaño, tiene alineaciones, exacto, igual que una presentación de PowerPoint. Pero en Excel nosotros no vamos a poder editar un documento, un informe, o vamos a poder trabajar un libro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que diferencia de un procesador de textos con otras herramientas como hojas de cálculo o presentaciones, ¿sí? Ahora, lógicamente, hay muchas otras herramientas que nos permite trabajar lo que es la edición de textos. Es más, hasta lo que viene a ser, por ejemplo, eh, el desarrollo web en HTML, que es un lenguaje de programación, el formato o la extensión HTML también viene a ser parte de los procesadores de textos. Ojo, ¿por qué? Porque me permite editar, me permite poner tamaños y tipos de fuentes. ¿Sí? Entonces, siendo Word, por ejemplo, una de las herramientas más completas, y una de las herramientas más completas en lo que viene a ser procesadores de textos, ¿sí? Aquí nosotros vamos a ver todas las características y funciones que tiene Word. Ojo, todo lo que vayamos a ver de aquí en adelante, ¿sí? De aquí en adelante, ¿ya? Se va a trabajar dentro de lo que viene a ser Microsoft Word, ¿ya? Ojo, yo no voy a abrir ningún otro programa adicional ni nada de eso para poder trabajar Microsoft Word. Todo lo que vayamos a ver de aquí en adelante es propio de Microsoft Word, ¿ya? Bien, primero, vamos a ver o vamos a hacer un reconocimiento de nuestra área de trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento, ¿ya? Todo esto, todo lo que estoy señalando, ¿qué viene a ser? A ver, viene a ser nuestra ventana o nuestra aplicación de Microsoft Word. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que ustedes ven en este momento? Ahí. A ver. ¿Podría editar algún tipo de documento? ¿Falta algo? ¿Sobra algo? A ver. Ya. ¿Qué más me falta? Me falta, por ejemplo, activar estos botones, que no son botones, son pestañas principales. Me falta trabajar la cinta de opciones y ven, todo eso está bloqueado. ¿Qué sucede?
Esto que ven aquí, ¿ya? Ojo, esto de aquí solamente es la aplicación. Sí, solamente es la aplicación. ¿Qué es lo que me falta? Como bien lo dijo vuestro compañero, me falta abrir la hoja de trabajo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar viendo las características y configuraciones de Word. Para ello, vamos a ir primero a archivo, o seguramente ya la mayoría ya tiene su hoja allí de trabajo, pero igual, no hay problema. Nos vamos aquí a archivo, ¿sí? Archivo, le damos clic, ¿sí? Y vean, acá me va a permitir visualizar todas estas opciones. Si se dan cuenta, acá por ejemplo, estas opciones están bloqueadas. ¿Por qué? Porque todavía no tengo pues un documento abierto, ¿sí? ¿Ya? Entonces vean, necesito ya sea un documento en blanco o podría trabajar las plantillas, ¿sí? Entonces, en este caso, a ver, vamos a ver primero estas tres primeras opciones, ¿sí? El inicio, bueno, lógicamente, como pueden ver, me está mostrando, eh, bueno, esta área de aquí, ¿sí? Que se divide en dos partes, nuevo y recientes. En nuevo, bueno, estamos encontrando documento en blanco y las plantillas. ¿No? Es más, acá por ejemplo nos muestra la opción de más plantillas. ¿Sí? Aquí en recientes, lógicamente, vamos a encontrar los documentos. A ver, como les indicaba, aquí en recientes, ¿sí? Aquí en recientes, vamos a ver los documentos que recientemente hemos estado trabajando o hemos abierto, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener una lista, por ejemplo, de 10, 15 o los 20 últimos documentos. Es más, acá, por ejemplo, tenemos para visualizar más documentos, ¿sí? Más documentos. Entonces le damos clic allí y vean, me va a permitir primero ir a esta opción de abrir. Abrir. Y vean, abrir me muestra recientes y precisamente me muestra los últimos documentos que hemos estado trabajando. ¿Sí? Pueden ser documentos o carpetas. ¿Sí? Ahora, también podemos abrir directamente desde esta opción de examinar. Al darle clic aquí, me va a permitir visualizar la carpeta o una carpeta, ¿sí? En el cual nosotros vamos a poder abrir el documento, ¿sí? Ahora, volviendo al botón de inicio, tenemos esta opción de anclado. ¿Se acuerdan que vimos en la barra de tareas? ¿Sí? En la barra de tareas, ven, si yo le doy anti-clic, teníamos, por ejemplo, esta área de anclado, ¿sí? Esta área de anclado. ¿Qué me permitía esto? Me permitía fijar los documentos o mis documentos para poder tener un acceso más directo, más rápido, ¿sí? Entonces vean, esta opción de anclado, ojo, pertenece a la barra de tareas, pero si yo le doy clic aquí en anclado, vean, cambia. Vean, ¿qué sucede aquí? Esta lista que ven aquí no es la misma
que hemos visto en la barra de tareas. ¿Sí? No es la misma. Es decir, estos documentos ya son, ojo, directos desde Word. Entonces podemos también nosotros anclar nuestros documentos, ¿sí? Nuestros documentos desde el mismo Microsoft Word. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Y en nuevo, bueno, aquí lógicamente vamos a tener en esta área tenemos ya sea el documento en blanco, ¿no? Que generalmente es el que utilizamos, o las diferentes plantillas, ¿no? Plantillas que igual, ¿no? Recientemente hemos trabajado. Sin embargo, acá por ejemplo, si yo voy más abajo, vean, tenemos esta opción, esta primera, Office. Y acá tenemos esta barra de búsquedas. ¿A qué se refiere? Precisamente a que nosotros podemos realizar búsquedas de las diferentes plantillas que nos ofrece Word. Puede ser de empresa, tarjetas, prospectos, cartas de educación, currículum, cartas de presentación o vacaciones. Cualquiera de esas. Tenemos por categoría. O simplemente buscamos la plantilla que deseamos. Ahora, tenemos esta otra opción que es el de personal. ¿A qué se refiere esta opción de personal? Acá. Vean, acá en personal nosotros podemos crear, ¿sí? Nosotros podemos crear nuestras propias plantillas. Ojo, podemos crear nuestras propias plantillas y guardarlas con ese formato, con la finalidad de poder reutilizarlo. Es lo que me permiten, ¿sí? Las plantillas. ¿Sí? Bien. Entonces, para este primer caso, lo que vamos a hacer por ahora es trabajar con una plantilla. Pueden seleccionar la que ustedes deseen. Por ejemplo, yo voy a seleccionar una que ya tengo, ¿no? Esta de aquí, folleto de educación. Simplemente le doy clic y me va a mostrar esta opción de crear, ¿no? Crear. Le ponemos crear. Ahí está. Y vean, al tener ya el documento, vean, si se dan cuenta, toda esta área ya se habilita. Y no solamente esa área, vean, si yo me voy a la pestaña de archivo, vean, igual, todo esto ya está habilitado. ¿Sí? Ahí está. Bien, entonces antes de pasar a esta área del panel de archivos, vamos primero a hacer un reconocimiento de nuestra área de trabajo, que es lo más importante. ¿Sí? Primero, tenemos esta área de aquí. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta área? A ver, ¿quién me puede decir? Ya, muy bien. Ujú. Claro, viene a ser en sí la barra de accesos rápidos, ¿no? Como bien dice el nombre, ¿sí? Me permite tener acceso, un acceso directo
a ciertas herramientas, o en este caso, comandos, ¿sí? Estos vienen a ser los comandos, ¿sí? Entonces, acá nosotros podemos agregar o quitar estos comandos, ¿sí? Vean, por ejemplo, le damos clic en esta flechita, vean acá, ahí, le damos clic y nos va a mostrar precisamente todas estas opciones. Desde nuevo, abrir, impresión rápida, vista previa de impresión. Incluso, vean, tenemos esta opción de más comandos. ¿Sí? Más comandos. Le damos clic y me va a mostrar precisamente la ventana de opciones de Word. Esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora lo que nos interesa es esto. Barra de herramientas de acceso rápido. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos para aplicar los comandos más utilizados. Si le dan clic en esta opción, en esta flechita, les va a mostrar por categorías. Vean, por ejemplo, les va a mostrar comandos que no están en la cinta de opciones, todos los comandos, uso de macros, o solamente, por ejemplo, los comandos de la pestaña de archivo, de blog, vista preliminar. Acá, por ejemplo, vean, ya. Acá, por ejemplo, les muestra, ¿no?, las pestañas, ¿no? Pestaña de inicio, dibujo, disposición, entre otros, ¿no? En sí, lo referente de estas pestañas por categorías. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, ¿no? Si yo le pongo disposición, vean, ¿qué va a pasar? Me va a mostrar los comandos de la pestaña disposición, ¿sí? De la pestaña disposición, ¿sí? Ahí está. Entonces aquí nosotros, ¿qué hacemos? Podemos seleccionar el comando, ¿sí? Seleccionamos el comando y simplemente lo agregamos, ¿no? Le damos, seleccionamos, le damos clic en el botón agregar y automáticamente se va a agregar a esta lista, ¿sí? A esta lista, ¿sí? Entonces ya una vez que esté dentro de esta lista, vean, ahí está, alinear al medio, ¿no? ¿Qué hacemos? Le damos clic en aceptar y ya lo tenemos en nuestra barra de accesos rápidos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahora, lógicamente, no vamos pues a llenar esta barra de accesos rápidos. Podemos incluir algunos comandos que realmente vayamos a necesitar, aunque generalmente muy poco se utiliza, ¿no? Pero como dice el nombre, son accesos rápidos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos esta otra área, esta de aquí. ¿Cómo se llama esta área? A ver. ¿Cómo se llama esta área? Muy bien, la barra de título, ¿sí? La barra de título, ¿sí? Acá nosotros vamos a poder visualizar el nombre de nuestro documento. Generalmente cuando empezamos a abrir un nuevo documento dice, ¿no? Documento 1, 2, 3, dependiendo cuántas veces o cuántos documentos hayamos abierto o tengamos abierto. Y más aún, si no lo hemos guardado, ¿sí? Nos va a seguir apareciendo, ¿no? Como documento 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Muy bien.
A ver, acá. Estos vienen a ser los botoncitos de minimizar, maximizar. Y este último, ¿qué sería? Eliminar, a ver, de cerrar. Muy bien. ¿Qué diferencia habrá? A ver. Este de aquí y este de aquí. ¿Será lo mismo? A ver. ¿Será lo mismo o no? A ver, ¿qué dice? No es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia con este de aquí? A ver. Ya. Este de aquí, ya, me permite cerrar el documento. Ojo, el documento. Pero este otro, voy a poner así. Ya, imaginen que son dos. Ya. Este de aquí me permite cerrar la aplicación. ¿Sí? Ahí está. Pongo aquí cerrar. Bueno, lógicamente me va a pedir que lo guarde. No lo voy a guardar. ¿No? Me permite cerrar el documento y este de aquí la aplicación. ¿Ya? Muy bien. A ver, le damos clic aquí. Ahí. ¿Sí? Le damos clic allí. A ver. ¿Qué nos muestra allí? A ver. ¿Qué nos muestra? Nos muestra las opciones para la cinta de opciones, vale la redundancia, ¿no? Dice, ocultar automáticamente la cinta de opciones, mostrar pestañas o mostrar pestañas y comandos. Por ejemplo, a ver, mostrar pestañas. Le doy clic y vean, ¿qué es lo que pasa? Se ocultan, no, perdón, era sí, mostrar pestañas. Entonces vean, me está mostrando solamente las pestañas. ¿Qué es lo que he ocultado? Los comandos. ¿Y para qué me sirve esto? En realidad esta opción me sirve para poder tener una mayor área de visualización de nuestros documentos. Vean. De esa manera podemos tener una mayor área de visualización. Quiero volver a ver o quiero visualizar la cinta de opciones. ¿Qué hago? Le puedo dar clic aquí, vean, y me vuelve a mostrar la cinta de opciones. Le doy clic aquí y se vuelve a ocultar. Quiero fijarlo, le puedo dar clic aquí, ¿no? Y le puedo poner mostrar pestañas o mostrar pestañas y comandos. ¿Sí? Esto les vuelvo a repetir para poder tener una mayor visualización del área de trabajo. Ahora, hasta aquí estamos viendo, o ya seguramente hemos hecho un reconocimiento de esto. ¿Qué vendría a ser? ¿Cómo se llama esta área? ¿Cómo se llamaba? Ahí nos decía el nombre. A ver, las. No, eran las pestañas. Pestañas principales. Ya, las pestañas principales. ¿Sí? Ahí está.
¿sí? ¿Cuáles son los comandos? Estos de aquí. Estos. Ahí está. Esos son los comandos. Ya, esos son los comandos. ¿Qué vendrían a ser estos? Estos nombrecitos que vemos ahí. Estos nombres, ya, estos nombres vienen a ser los grupos de los comandos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ya, aquí nosotros tenemos esta pequeña división, ¿cierto? El cual me permite separar los comandos, ¿sí? Me permite separar los comandos. Entonces, ¿qué sucede? Cada grupo ya tiene sus características, ya está asignado dependiendo del tipo de trabajo que va a realizar cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, ojo, estas configuraciones lo podemos cambiar, no hay ningún problema. O es más, nosotros podemos crear nuestras propias pestañas principales, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, tenemos las pestañas principales, los grupos, le voy a poner otro color, ya, las pestañas principales, tenemos los grupos, ¿no? Que son estos nombrecitos que encontramos en la base, y tenemos los comandos. ¿Cuáles son los comandos? Estos de aquí, estos de aquí, los que están de amarillo, ¿sí? Lo que estoy sombreando de o enmarcando de amarillo. Esos vienen a ser los comandos, ¿ya? Esa es la estructura de la cinta de opciones, es decir que todo esto, vean, todo esto, todo esto, todo eso que estoy señalando en este momento viene a ser la cinta de opciones, ¿ya? La cinta de opciones, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué vendría a ser esta parte? A ver. Viene a ser la regla. Ahí está, regla. Tiene numeritos, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está. La regla. Con esta regla nosotros nos vamos a poder guiar. ¿Sí? Nos vamos a poder guiar. ¿Sí? El área de trabajo de nuestro documento. En un documento tenemos encabezado, tenemos pie de página, tenemos los márgenes. Margen de la izquierda, margen de la derecha. ¿Cierto? Entonces, esta regla me va a permitir guiarme precisamente por mi documento. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tenemos?
en la parte de abajo aquí. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? A ver. Muy bien. ¿Y a qué se refiere? A ver. Indica, ¿no? Primero, ya, claro. El primer dígito, el, el primero, el que dice uno, me indica la página en la cual estoy posicionado. Y el segundo dígito, la cantidad de páginas que tiene mi documento. ¿Ya? ¿Y esto para qué me sirve? Uno, para poder identificar la cantidad de páginas, lógicamente, en qué página estoy ubicado, pero no solamente para eso. Por ejemplo, cuando queremos imprimir, ¿qué sucede? Generalmente, por ejemplo, ¿no? En los trabajos de tesis o en los libros, eh, la, las primeras páginas, por ejemplo, antes de empezar, por ejemplo, el capítulo uno o el primer capítulo, ¿no? El primer capítulo, eh, no tienen pues o tienen otro tipo de numeración. Por ejemplo, no sé, las 10 primeras páginas pueden tener numeración romana. Y a partir de la página 11 para abajo, la numeración numérica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero imprimir la página del capítulo uno? En el pie de página me va a mostrar uno. Pero en este orden, ¿sí? En este orden, ¿no? En este dato que vemos aquí, no me va a mostrar pues página uno, me mostrará página 11, 11 de 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué página voy a imprimir? La página 11. ¿Por qué? Porque en el capítulo uno se encuentra en la página 11. Entonces ya podemos identificar allí, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es el control de palabras. En este caso, por ejemplo, el documento que tenemos, ¿no? Bueno, o sea, cual fuese la plantilla que ustedes hayan elegido, ¿no? Les va a mostrar allí la cantidad de palabras de todo el documento. Pero ojo, yo puedo seleccionar, por ejemplo, este párrafo. Y vean, ya no me muestra pues las 517, ¿no? Me dice, ¿no? 39 de 517. ¿Sí? Es decir, que aquí hay 39 palabras, ¿no? Esto, por ejemplo, en los trabajos de tesis les ayuda pues a determinar su estructura, ¿cierto? Ahora vean, si yo le doy clic aquí, vean, me va a mostrar esta ventana. Dice contar palabras, ¿sí? ¿Y qué me muestra aquí? Acá tenemos... Ah, ya, en este caso me está mostrando, ¿por qué? Porque he seleccionado, lo he dejado seleccionado. Entonces, ¿qué me está mostrando? Página 1, palabras 39, caracteres sin espacio, vean, caracteres sin espacio, 216, con espacio 254, número de párrafo 0, línea 6, ¿no? Ahí está, 6, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, le voy a dar cerrar, dejo de seleccionarlo, ya, vean, dice 517, y vean, cambia. Páginas 2, 517, 2620, 3113, 24 párrafos y 123 líneas, ¿no? Entonces ya me muestra una estadística
de mi documento. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más tenemos? Lo que es el idioma. A ver, en un documento de Word, por ejemplo, nos va a permitir trabajar o en todo caso editar en cualquier idioma que nosotros vayamos a configurar allí. En este caso, por ejemplo, está en español Perú. Pero ¿qué pasa si yo requiero trabajar en, en portugués o en inglés o en italiano? Por ejemplo, ¿no? A ver, para ello voy a seleccionar este primer párrafo, ¿sí? Lo voy a seleccionar y le voy a poner en español Perú. Vean. ¿Qué va a pasar? Vean, acá por ejemplo, me permite seleccionar el idioma con el cual deseo trabajar. Es más, por ejemplo, aquí dice Quechua, Perú, si iría incluido dentro del diccionario de Word. ¿Sí? Ya está incluido. Entonces, vean, tenemos aquí todos los idiomas en los cuales podemos trabajar. Es más, acá por ejemplo, a ver, ahí están, ya. Ahí están, ¿no? Todos los idiomas. Ahí está, ¿no? Alemán, árabe, chino, español, ya. Francés, hawaiano, inglés, entre otros, ¿no? Pero ojo, ¿para qué me sirve esta parte del idioma? Primero, solamente es para que reconozca la estructura gramatical y la ortografía del idioma, ¿sí? Pero a ello hay que considerar lo siguiente. Nuestro teclado. Si yo le pongo, por ejemplo, no sé, ya, por ejemplo, ya, portugués, por ejemplo, ya, portugués Brasil, o inglés, por ejemplo, ya, inglés. En el inglés, pues, nosotros no tenemos la ñ, ¿no es cierto? No tenemos la ñ, o las tildes. Entonces cambia, ¿no? Cambia esa estructura, ¿sí? Cambia esa estructura, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, vean, aquí nosotros vamos a poder establecer, ¿sí? ¿Cuál de estos idiomas va a ser el predeterminado? Recuerden, esto es para determinar, ¿sí? Para determinar que nos reconozca, ¿sí? Nos reconozca lo que es la estructura gramatical y la ortografía, ¿sí? Ojo con eso, ¿ya? Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué vendrían a hacer estos de aquí? A ver, ¿qué vendría a ser estas opciones? A ver, ya, a ver, a ver. Más que modo de lectura, viene a ser los tipos de vista, ¿sí?
Entonces, ¿qué sucede aquí? Por ejemplo, generalmente el que utilizamos viene a ser el de diseño de impresión, ¿no? Pero también, por ejemplo, tenemos el modo lectura, que si se dan cuenta, ¿no? Lo pone como si fuese un libro, el cual, ¿no? Podemos, bueno, en este caso son solamente dos páginas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, podemos visualizarlo como si fuera un libro, ¿no? Tener una lectura de esa manera, ¿no? O tenemos, por ejemplo, el tipo de vista o diseño web, ¿no? Que es, por ejemplo, como lo visualizaríamos, ¿no? Al momento de subir, por ejemplo, ese documento a nuestro sitio web, ¿no? ¿Cuál sería la estructura? Generalmente esta estructura de diseño web, vean, como les indicaba al inicio, ¿no? HTML también viene a ser un formato de procesadores de textos. Entonces aquí nosotros también podríamos incluso hasta realizar algunos códigos básicos en HTML, ¿no? De diseño web, por ejemplo, y guardarlo lógicamente en ese formato, ¿sí? Pero no solamente tenemos estos tres tipos de vista, ¿sí? Si nos vamos a la pestaña de vista, vean, programa de vistas, o pestaña de vistas, perdón, aquí nosotros vamos a encontrar los 5 tipos de vista, ¿sí? Los 5 tipos de vista. Lectura, impresión y web, que son estos tres los que vemos aquí. Pero también tenemos lo que es esquema y lo que es borrador. ¿Sí? Lo que es esquema y lo que es borrador. ¿Sí? Ahí está. Y por ejemplo, ¿no? Acá en esquema, ¿qué me dice? Dice, no muestra el documento en forma de esquema con el contenido como puntos de viñeta. Vean. Para que de esta manera, vean, podamos movilizar el contenido de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más práctica. ¿Sí? Queremos cerrar este tipo de vista, le ponemos cerrar vista de esquema. Ahí está. Queremos ver otro, borrador. ¿Qué me permite el de borrador? Cambio la vista para ver solo el texto del contenido. Es decir, que en este caso, por ejemplo, si estamos trabajando con imágenes, con formas o cualquier otro tipo de elementos, gráficos, entre otros, con este tipo de vista solamente vamos a poder visualizar lo que es el texto. Vean, resulta útil para editar rápidamente porque no aparecerán los encabezados, pies de página y determinados objetos. ¿Objetos a qué se refiere? Precisamente a las imágenes, a las formas, a los gráficos que nosotros podemos insertar aquí. ¿Sí? A eso se refieren los objetos. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, hasta aquí. Allá, y por último, tenemos lo que viene a ser el zoom. ¿Ya? Lo que viene a ser el zoom. Entonces, con esto, como sabemos, pues nos va a permitir aumentar o disminuir el tamaño de las páginas. Generalmente el 100%, ¿no? Este 100% que vemos ahí, ¿no? Ya implica, ¿sí? Ya implica una hoja A4, que es más, eso lo vamos a configurar también, ¿sí? Entonces, ponerlo al 100% implica pues que esta hoja que vemos aquí, en este momento, o esta página, perdón, hoja página, ¿no? Ya está en un 100%. Oh, perdón, no, 100%, no, estoy hablando. Es 100% una hoja de tamaño A4, ¿sí? A4.
¿ya? Es más, si le damos clic, por ejemplo, donde dice 100%, ahí, me va a mostrar la siguiente ventana. Vean, ahí está. Acá nosotros, ¿sí? Vean, tenemos lo que es el zoom, ¿no? Acá nosotros, por ejemplo, podemos aumentar el tamaño de 200, desde 75 hasta 200%, pero si queremos uno más personalizado, lo podemos agregar aquí. Tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser la visualización del ancho de página, ancho de texto, toda la página o varias páginas, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos, eh, ojo, establecer el tamaño de nuestro documento, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Hasta aquí la parte del reconocimiento del área de trabajo. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Ahora nos vamos a dirigir a la pestaña de archivo, ¿sí? A la pestaña de archivo, ¿sí? Le damos clic, ya, muy bien. A ver, primero, ya habíamos visto la diferencia entre lo que viene a ser guardar y guardar como, ¿no? Este documento, que todavía en mi caso, por ejemplo, no tiene nombre, ¿cuál de estas dos opciones tendría que aplicar? ¿Guardar? Todavía no tiene nombre mi documento. Vean, si yo le pongo guardar, me va a llevar al guardar como. ¿Sí? Entonces, primero lo guardamos. ¿Ya? El guardar como. El guardar me funciona cuando ya tiene una ubicación. Ojo, no se olviden de eso. Cuando ya mi documento, mi archivo, cualquier otro archivo que esté trabajando ya tiene una ubicación, recién allí le pongo guardar para actualizar la información. ¿Sí? Muy bien. Lo vamos a guardar, lo vamos a examinar y lo vamos a guardar en nuestra carpetita de Zenfoti. Voy a crear una carpeta y le voy a poner procesadores de textos. Ahí está. Y le voy a poner ejemplo 1. ¿Sí? Ya le voy a poner sí. Listo. Ahora sí, ya tiene el nombre. ¿Sí? Ya tiene el nombre. Ahora sí, nos vamos a archivo. ¿Sí? Y bien, primero vamos a ver lo que es la información. Sí, rápidamente. Aquí, por ejemplo, vean, tenemos las opciones de proteger el documento. ¿Sí? Proteger el documento. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a encontrar opciones como abrir siempre como lectura, cifrar con contraseña, restringir edición, accesos, agregar firma o marcar como final, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estas opciones, por ejemplo, ya nos garantiza, ¿sí? Ya nos garantiza de que nuestra información o el trabajo que hemos estado haciendo, ¿sí? No sea pues mal usado o no haya un copiar ahí, ¿no? De nuestra información, ¿no? Y que esté resguardado, ¿no? Comprobación de problemas, podemos verificar
Por ejemplo, si hay más que todo esta opción, comprobar compatibilidad. ¿A qué se refiere? No se refiere, por ejemplo, al uso tanto de versiones antiguas y abrirlo en una versión nueva o viceversa, ¿no? De una versión nueva abrirlo a una versión antigua. Muchas veces de uno nuevo a uno antiguo ya es muy difícil que abra ese documento o que posiblemente haya pues cierta pérdida de información, ¿no? Ya que una versión actual, ¿no? Ya está más, ya está actualizado, ¿no? Tiene tal vez otras herramientas que las versiones antiguas no tengan, ¿no? Por ejemplo. Y por último, en la opción de administrar documentos. Vean, acá dice, ¿no? Recuperar documentos no guardados. Es decir, que Word, por ejemplo, nos ofrece, ¿no? Los documentos que posiblemente no hayamos podido guardar. Es decir, que se hayan cerrado, ¿sí? De manera inesperada. Más que todo, esta opción de autoguardado funciona en estos casos, ¿sí? Funciona en estos casos, cuando los documentos no se han guardado y ha habido un cierre inesperado, ¿sí? Generalmente tenemos estos archivos, ¿no? Ahí está, ¿sí? Listo. ¿Qué más tenemos en información? Tenemos, por ejemplo, esta opción de propiedades. Aquí nosotros, sí, vamos a poder visualizar, por ejemplo, bueno, el tamaño del documento, número de páginas, palabras, tiempo de edición. Y vean, acá, esto por favor quiero que lo tengan en cuenta. A ver, tiempo de edición y fechas relacionadas. Por eso les pido los documentos en Word. Que de esta manera ya podríamos determinar, por ejemplo, quién ha copiado y quién ha pegado, copiar y pegar, ¿no? Un documento de más de 20 páginas, que es lo mínimo, ¿no? Lo que he podido ver en algunos casos, no, menos todavía. ¿Qué sucede? Si el tiempo de edición es 5 minutos en un documento de más de 30 páginas, ¿qué podemos pensar? ¿No? O que la fecha de modificación tenga una diferencia con la fecha de creación y la fecha de modificación tengan una diferencia de no más de un minuto, por ejemplo, ¿no? Entonces son aspectos que se van a revisar en los trabajos, ¿sí? Ojo con eso, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos visualizar todas estas características. Y ahora ya saben por qué pido los documentos en Word también, ¿ya? Listo. Tenemos la opción de imprimir. Vean, ya sabemos cómo imprimir, lo hemos mandado muchas veces, pero vean, vamos a ver algunas características esenciales aquí. Por ejemplo, el número de copias, ¿no? Por ejemplo, en este caso mi documento tiene 3 páginas. ¿Qué pasa si yo le pongo 4? A ver, ¿cuántas páginas me imprimiría? A ver, ¿cuántas páginas imprimiría si le pongo 3 copias y este tiene 3 páginas? 3 por 3, ¿cuánto?
9 páginas, pues chicos, 9 páginas. Ya, muy bien, 9 páginas, ¿cierto? Pues ojo con eso. Ahora, acá, a ver, primero vamos a ver esta opción. Ya, ya. Primero, vamos a ver esta opción. Este de aquí. ¿Sí? Intercaladas. Bien. Acá, por ejemplo, dice, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, acá le voy a poner, ya, 3. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿A qué se refiere esta opción de intercaladas? Bien, bien, acá dice intercaladas y sin intercalar. Por ejemplo, si yo le voy a sacar 3 copias y le pongo sin intercalar, ¿qué va a pasar? Vean, acá aparece 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Es decir que la primera página, ¿sí? Lo va a imprimir 3 veces, ¿no? Porque ojo, que estamos trabajando con 3 copias. Entonces la primera página lo va a imprimir 3 veces, porque el número de copias vienen a ser 3. Cuando toque a la segunda página igual, 2, 2, 2, 2, ¿por qué? Porque dice 3 copias, y así. La tercera página igual, ¿no? La tercera página. ¿Qué va a pasar? Le va a poner 3 copias, ¿no? Por el número de copias. ¿Sí? Igual, si fuese 4 aquí, 4, ¿no? 4, 1, 2, 4 veces el 1, 4 veces el 2, 4 veces el 3 y así. Entonces, imagínense, por ejemplo, si fuese un documento de más de 20 páginas y que tengamos que sacar 5 copias. Estar ordenando uno por uno, pues nos va a tomar tiempo, ¿cierto? Nos va a tomar tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Vean, vamos a entrar, para que se entienda esta parte, a esta opción de propiedades de impresora. ¿Sí? Le damos clic ahí. Lo voy a poner de este lado. Y vean, generalmente todos tenemos esta ventana. ¿Sí? Vean, acá podemos elegir el tamaño del papel, orientación, tipo de papel. Y vean, al momento de imprimir influye bastante lo que es el tipo de papel y todo ello. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo imprimir en una hoja o en una hoja bond, hoja bond, ¿no? Si es A4, A3, no importa. Lo importante es que sea hoja bond, ya sea de 75 gramos, no es lo mismo que imprimir en una de 80 o en una de 90 o más. Tampoco es lo mismo imprimir, ojo, en un papel fotográfico, ¿sí? No es lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, me permite, ¿sí? Me permite seleccionar el tipo de papel, la calidad, incluso lo que es el color, ¿sí? Ahora, muy aparte de esto, vean, aquí nosotros podemos configurar, ¿sí? Podemos configurar el número de copias. Pero vean, acá por ejemplo está 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. ¿Por qué me está mostrando así? Porque previamente aquí le hemos puesto sin intercalar, ¿sí? Sin intercalar. Entonces, vean, ¿qué sucede aquí? Primero, acá tenemos estas dos opciones. Ordenar e invertir orden. Ordenar e invertir orden. ¿A qué se refiere? Vean. Primero le voy a poner ordenar. Y vean, cambia. Ya no me muestra 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, no.
1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo 20 páginas y le pongo orden y tengo 3 copias, lógicamente pues la impresión va a ir del 1 al 20, primer juego. Segundo juego del 1 al 20. Tercer juego del 1 al 20. Y así. Pero aquí tenemos otra opción de invertir orden. Entonces, como bien dice el nombre, vean, de lo que está aquí 1, 2, 3, vean, le pongo invertir orden y ya no está pues como 1, 2, 3, sino como 3, 2, 1, 3, 2, 1. Es decir, que si yo tengo 20 páginas y le saco 3 copias, va a empezar a imprimir desde la última página hacia la primera. Por eso dice invertir orden. Esta opción me va a ayudar, por ejemplo, si es un documento bastante grande, una impresión de bastantes páginas, ¿no? Por ejemplo, imagínense ordenar un documento de más de 50 páginas nada más, o de 20 nada más, ¿no? Estar ordenando uno por uno y es más, o sea, diferentes copias y todo ello, entonces ya pues, nos va a tomar tiempo, entonces mejor lo ordenamos en la impresión, ¿sí? Entonces nos va a permitir invertir el orden de impresión, ¿sí? Listo. ¿Qué más tenemos? Esto con respecto a la opción de sin intercalar. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, imprimir todas las páginas. Y acá, por ejemplo, tenemos imprimir todas las páginas, selección, página actual, impresión personalizada o, como dice allí, imprimir páginas pares e impares. No, esto, por ejemplo, lo podemos aplicar, sí, lo podemos aplicar cuando eh, querramos imprimir pues en ambas caras, anverso y reverso. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más tenemos? Podemos imprimir, por ejemplo, una selección de páginas. Si yo tengo 20 páginas, vean, ¿cómo podría imprimir, por ejemplo, la página 1, 5? O acá, a ver, lo voy a poner aquí mejor. A ver, si quisiera imprimir, por ejemplo, ahí está, la página desde la 1, ¿no? Desde la página 1 hasta la 10. Y también imprimir la página 13, 15 y 30, por ejemplo. ¿Cómo lo pondría? A ver. ¿Cómo pondría esta estructura? A ver. A ver, Antonieta. Ya, ¿y cómo lo pondría? A ver, en ese caso. O sea, ¿cómo lo...? Ya. Y si quiero imprimir la sección 2 de la página 11 hasta la sección 3, por ejemplo, de la página 12, ¿cómo pondría eso? A ver.
A ver, ¿cómo haríamos eso? A ver, opciones de borro, revisión, omitir palabras en mayúsculas. A ver, ¿por qué antes no se permitían las tildes, sí, las tildes en las mayúsculas? A ver, a ver, ¿quiénes han utilizado estas máquinas? Como que nuestros papás. ¿Nunca han utilizado ustedes? Ni para jugar. Ah, bueno, yo sí las he utilizado. Ya, son muy jóvenes para esta charla. Ya, mentira. A ver, vean, estas son las máquinas de escribir, las han visto seguramente. En Avenida, no, no es Avenida del Sol. En la paralela de Avenida del Sol, más o menos por donde está esta pollería Los Toldos, no a las espaldas del Banco de la Nación. ¿Cómo se llama esta calle? Mm, se me dio el nombre. A las espaldas del Banco de la Nación, Avenida del Sol, ¿ya? Por ejemplo, seguramente han visto las personas que les ayudan pues a hacer sus documentos, ¿cierto? Los escribas. Tienen otro nombre, no me acuerdo cuál. Ajá, sí, no me acuerdo el nombre ahorita. Por ejemplo, esa zona, ahí, bueno, antes, no ahora. Bueno, siguen San Andrés, ¿no? Creo que sí. Donde está la pollería Los Toldos, ¿no? Las espaldas del Banco de la Nación, creo que sí. San Andrés, creo que es. Siguen redactando este tipo de documentos, ¿no? Siguen redactando ahí, ¿no? La diferencia es pues que ahora ya no lo hacen pues en estas máquinas, lo hacen en los ordenadores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, Estas máquinas, por ejemplo, ¿no? Estas máquinas no tenían o no había la posibilidad pues de poner en las palabras mayúsculas cuando uno escribía, ¿no? Cuando uno escribía, no había pues la posibilidad de poner las tildes en las palabras en mayúscula, porque se cruzaban estas teclitas, ¿no? Por ejemplo, estas de acá, por ejemplo, estas eran las teclas, ¿no? Son las mismas que tenemos en los teclados, ojo, no piensen que porque esto es de hace años haya cambiado la estructura de nuestro teclado, no, al contrario, sigue siendo la misma, ¿ya? Esto, ojo, esto no es un mouse, no es un reloj, ¿ya? Cuidado que se equivoquen, ¿ya? Es un reloj de bolsillo, por si acaso. ¿Qué sucede? Cuando se escribía, por ejemplo, y se escribía en mayúsculas, porque aquí tenía las teclas en mayúscula, que se suponía pues estaban más arribita, ¿no? Acá que esas son las que, entre comillas, pues imprimían al papel, ¿no? El punto es de que allí pues, no podías poner las tildes,
Debido a esa razón es de que la Real Academia Española pues, indicó que no era de manera obligatoria, no, o sea, no había obligación por norma, por ley, por la Real Academia Española, de no poner las tildes a las palabras en mayúscula. Sin embargo, debido a las tecnologías, debido al uso de los ordenadores y de las portátiles y todo ello, ¿sí? Es que esto ha cambiado. No, actualmente, por ejemplo, ya la Real Academia Española indica que las mayúsculas también deben de llevar tildes, ¿sí? También deben de llevar tildes. Entonces, en nuestros documentos, por ejemplo, en nuestros procesadores de textos, por ejemplo en Word, sí podemos poner tildes en las mayúsculas. Y es una norma, y es una regla, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que son de la generación anterior, años 80, 90, ¿no? Ellos, por ejemplo, están acostumbrados pues a no poner la tilde, ¿no? ¿Por qué? Porque no era pues obligado, sino ya ahora para nosotros ya es. Bueno, yo también soy parte de la antigua y de la nueva. Así que, bueno, entonces, eh, en caso de los procesadores de textos, ¿sí? Ya es importante establecer, pues, por ejemplo, las tildes. Entonces, esta opción, por ejemplo, de omitir palabras en mayúscula, primero, no me permite reconocer si es que, por ejemplo, no se he podido escribir mal alguna palabra en mayúscula, ¿no? Sea cual fuese la palabra. Entonces, ya con esto podemos identificar qué palabra está mal escrita o no. Si hay algún error u horror ortográfico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bien, la finalidad de estas herramientas, por ejemplo, en los procesadores de textos, eh, tiene ventajas y desventajas, pero lógicamente aquí lo que se busca es pues que nos ayude a mejorar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta opción, por ejemplo, considero que muy poco o nada nos va a ayudar. Sí, siempre es importante, ojo, mantener una estructura ahí, tener mucho cuidado en nuestra redacción, ¿sí? Entonces, acá vamos a desactivar esta opción, ¿sí? Vamos a desactivar esta opción, ¿ya? Y por último tenemos lo que es el diccionario personalizado. ¿Qué me permite esta opción del diccionario personalizado? El paquete de Office, ya estoy hablando de todo el paquete de Office, eh, ya viene incluido un banco de preguntas, ¿sí? Un banco de preguntas, de acuerdo al idioma que vayamos a utilizar nosotros. Sin embargo, aún hay palabras, en este caso generalmente son nombres propios, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, las palabras, ¿no? Que son en quechua, hay muchas que no las reconoce, ¿no? De manera automática. Entonces, cuando una palabra, por ejemplo, está mal escrita, nos muestra un error. Entonces, para evitar ese tipo de errores, ¿sí? Para evitar ese tipo de errores, porque ojo, incluso, y a ver, creo que no les mostré, a ver, voy a salir de aquí un momento. Bueno, perdón, acá, en general, a ver, permítanme un momento. Ya, ya acá, presentación, vean, en presentación tenemos esto de aquí, opciones de impresión, ¿sí? Y vean, ¿no? Tenemos impresión en imágenes de fondo, propiedades, texto oculto, entre otros. Entonces, acá, por ejemplo, eh, nosotros incluso podemos imprimir las palabras que están mal escritas resaltadas. Ojo, no me refiero a ir a la pestaña de inicio y resaltar el texto, ¿sí? Sino cuando, por ejemplo, lo voy a poner de azul nada más, es rojo, pero muchas veces nos señala el texto que está mal escrito. Entonces, al momento de imprimir, también se puede imprimir estas opciones, estas observaciones, ¿no? Entonces,
si una palabra que es propia de nuestra región, por ejemplo, lo imprimimos de esta manera, ¿qué va a pasar? Nos va a mostrar un error, ¿no es cierto? Entonces lo que podemos hacer aquí es guardar estas palabras en un diccionario personalizado, ¿no? Vean, le doy clic allí, diccionario personalizado, seleccionamos el que dice editar lista de palabras, ¿sí? Editar lista de palabras, le damos clic y vean, por ejemplo aquí ya tenemos algunas zonas, ¿no? Entonces, si yo escribo cualquiera de estas palabras, lógicamente no me va a mostrar ningún error, ¿no? Pero si yo le elimino, porque aquí tenemos, vean, la opción de eliminar la palabra, o ya sean todas las palabras, ¿qué va a pasar? Cuando yo vuelva a escribir estas palabras en otro documento, ¿qué va a pasar? Lo va a reconocer como un error. Entonces, evitar ese tipo de inconvenientes al momento de editar nuestros documentos. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí tenemos lo que es el diccionario, ¿no? Y por último el guardar, ¿no? El guardar acá, por ejemplo, tenemos lo que es el guardado automático, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan? Archivos autorrecuperados. ¿A qué se refiere en este caso esta opción? En caso de haber algún problema con nuestra aplicación o en última instancia, ¿no? Que haya habido un apagón de nuestros ordenadores, Word se encarga en guardar nuestros documentos y recuperarlo. Y aquí, por ejemplo, tenemos la opción de establecer el tiempo de autorrecuperación. Generalmente aquí ustedes van a visualizar lo que dice 10 minutos, pero podemos ponerlo desde un minuto hasta 10 o 60 minutos, cada 60 minutos. ¿Sí? Entonces también es una opción de poder resguardar nuestros documentos. Pero ojo, eso no significa de que yo vaya a escribir mi tesis, ¿no? Mis 200 páginas y no lo haya guardado. No, no funciona así. Solamente se activa en casos de emergencias, por así decirlo. ¿Ya? Listo. Muy bien chicos, entonces con esto finalizamos la parte de la introducción del procesador de textos, Microsoft Word, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Ya mañana arrancamos, ojo, mañana vamos a hacer un trabajo, un proyecto durante la sesión de clases y el archivo con el cual vamos a trabajar, ojo, el archivo con el cual vamos a trabajar me lo tienen que enviar al finalizar el módulo, ¿sí? Todo eso ya les voy a indicar mañana con más detalle, ¿sí? Bien chicos,